cada vez somos más los locos que están cuerdos. Los cuerdos que están locos, justamente, lo son, por no ser conscientes de ello. Todos vemos las cosas, la vida, de diferente manera. Habrá individuos, personas, las cuales seguirán la manera de pensar, o de ver las cosas, de forma afín, o en concordancia, con el resto de las personas o de la comunidad de la que forman parte, de un determinado grupo social o de una minoría. O, en contrapartida, la gran mayoría, verán las cosas de forma más consensuada o similar a la opinión general de las grandes masas o, de la propia ciudadanía de un país o nación determinada. Así, por lo general, las grandes masas, sobre todo dividiendo a estas por países o zonas geográficas, estas, suelen tener unos mismos criterios, o, en sí, muy similares, en la forma de ver e interpretar las cosas, los hechos y las informaciones recibidas. Suelen pensar de la misma manera, o, incluso, ver muchos rasgos culturales y políticos, de forma similar a la gran mayoría de la población, a la propia ciudadanía. Dicho esto, aunque el poder dominador nos inculca, a través, y utilizando los medios de comunicación para ello, nos inculca desde estos una misma versión oficial o institucionalizada de las noticias de actualidad, dándonos, siempre, el mismo enfoque u opinión editorial en todos los medios, para, así, crear una opinión pública lo más homogénea posible, a fin de crear una única opinión en la ciudadanía, un mismo criterio común en esta a la hora de evaluar las noticias e informaciones de actualidad del día a día. Evitando, así, opiniones contrarias y críticas procedentes de la población, consiguiendo un único criterio generalizado en las masas. Y, evitando, así, que aparezcan grandes masas sociales contrarias al sistema, y al estilo de vida, impuesto y adoctrinado, por los poderosos. Una de las estrategias más empleadas por el poder dominador, a nivel histórico, es el de crear grupos antagónicos u opuestos entre sí dentro de la misma sociedad. La política es un claro ejemplo de ello, de derechas o de izquierdas, políticamente, nos polarizan, republicano o demócrata, rojo o fascista, conservador o progresista, república o monarquía, etc. Y también nos dividen, como no podría ser de otra manera. En facciones económicas, el poder es clasista, siempre lo ha sido. Capitalista o comunista, rico o pobre, jefe o empleado, la patronal, es decir, los empresarios, y los sindicatos, etcétera, etcétera. Y no podíamos olvidarnos del omnipresente, los bancos y la ciudadanía. El poder nos divide en facciones para así dividirnos en grupos o minorías más pequeñas, el divide y vencerás ya se empleaba en los tiempos del antiguo imperio de Roma, para, así, quitarles el poder a las grandes masas, fragmentarlas, provocando, de este modo, la creación de minorías. Así, algunas, se convertirán en disidentes del propio programa o agenda del poder y sus métodos empleados. El mismo poder, se encargará de hacer recaer todas las culpas y todos los males sobre los divergentes que se opongan a la versión oficial de los medios, institucionalizada, y diseñada por los poderosos, a fin de resultar siempre beneficiosa y compatible con los planes y estratagemas, a medio o a largo plazo, que tiene en su Agenda 2030 el propio poder. Dicho esto, es el propio poder dominador en la sombra, su forma de actuar, el que se ocupa de poner etiquetas y juzgar a los que se opongan, o discrepen con la versión oficial de los hechos o noticias relevantes y de la actualidad. Ridiculizando, siempre, desde los propios medios de comunicación a los disidentes de lo institucionalizado, etiquetándolos, y ridiculizando, a estos, delante del resto de la opinión pública, haciéndolos culpables de todos los males y desgracias ocurridas en un ámbito determinado y específico en la sociedad, dejándolos como los únicos responsables de los problemas y desgracias, además, de dejarlos, como unos inconscientes y descerebrados conspiracionistas, antisistema y unos paranoicos, por no seguir las directrices y procedimientos marcados por las organizaciones internacionales y los propios gobiernos. Ciertamente, pensar diferente nos sale muy caro. Y, ahora os pregunto yo, ¿quién es más loco? Aquel que se cuestiona todos los aspectos de su mundo y de la sociedad donde vive, no dando, así, nada por sentado o por sobreseído. Buscando respuestas alternativas e investigando por su propia cuenta, para así crearse un criterio propio y no uno estandarizado por los medios informativos? ¿O es el loco aquel que no discrepa nunca en nada y es un fiel defensor de lo oficial y de todo lo adoctrinado desde los medios?
sin cuestionarse nunca nada. Aceptando todo lo que venga desde arriba como que es lo mejor para nosotros. Sin pronunciarse nunca y dejándose llevar por los medios, los políticos y las multinacionales. Y como no, por la mentira impuesta por los bancos. Para, así, de este modo, seguir el mismo camino marcado, y que todo el rebaño sigue a pies juntillas, sin cuestionarse nunca sobre nada. Aceptando, siendo sumiso y leal, al sistema. Los locos cuerdos son los que analizan su locura interna, y la hacen su aliada. Los cuerdos locos lo son justamente, locos, por no saber, ni llegar a imaginarse, la locura de este mundo y todas sus tretas y engaños. Son cuerdos locos, simplemente, porque no cuestionan nada, aceptando todo lo relacionado con el poder y sus métodos, ignorando, estos, de los planes maléficos y de dominio que el poder, planea y ejecuta sin miramientos, sin un mínimo rastro ni atisbo de conciencia o de moral, de ética humana, por el respeto al prójimo, es nuestra propia voz interna, la conciencia, nuestro propio verdugo interno. Los poderosos, para mí, están desprovistos de toda conciencia humana, como de cualquier indicador de empatía o de benevolencia hacia el prójimo. Son manipuladores, crueles, y unos auténticos psicópatas. Son el origen, prácticamente, todos los males y guerras que ha sufrido el ser humano en los últimos 250 años. Son los oscuros. El loco cuerdo, loco para las grandes masas, analiza todo su mundo para así hacer una férrea autocrítica interna de todos sus patrones limitantes adquiridos, e impuestos por el sistema, y así, después de ponerlo todo en tela de juicio, aplicar la duda metódica en absolutamente todo este mundo, y de forma sistemática a sus propios dogmas, sus prejuicios y sus estereotipos adquiridos en esta matrix conceptual 3D, como sus propios valores éticos y morales, para, así, encontrar la verdad, la verdadera realidad de las cosas, libre, de cualquier condicionamiento limitante adquirido, y de cualquier juicio subjetivo, dirigido, por las propias emociones que gobiernan al ser humano, como individuo, como persona individual que es. Mientras no consigamos alcanzar la libertad emocional en nuestro propio interior, en nuestro ser, seremos esclavos de nuestras propias emociones, estas nos dominan y nos hacen subjetivos. Además, estamos condicionados, por las propias circunstancias atenuantes que nos rodean. Eso nos vuelve, de nuevo, subjetivos. Nuestro mundo es un engaño a todos los niveles inimaginables. Empezamos a acercarnos a la objetividad el día que empezamos a ver, y a asumir, el engaño de este mundo, surrealista, comercial y totalmente desigual. Empezando, así, nuestro propio camino para cultivar nuestra propia libertad en nuestro interior. Los librepensadores, o los también llamados buscadores de la verdad, analizamos nuestra propia locura interna para hacerla nuestra aliada y dejar de luchar contra nuestra mente pequeña 1.0. Haciendo así, como nuestra única misión, cultivar nuestro propio autoconocimiento. Y para ello, primero aprendemos, para luego desaprender, para más tarde, reaprender. Debemos hacer un reset mental para vaciar nuestra psique de mentiras, manipulaciones, engaños y demás estratagemas del poder dominador. Para, más tarde, llenar nuestra propia mente y psique con nuestro propio autoconocimiento, y, por ende, abrirnos y abrazar nuevos y renovados paradigmas. Como abrir nuestra mente a nuevos y desconocidos horizontes, renovando, así, nuestro propio criterio y nuestros puntos de vista. Renovándonos por dentro. Transmutando en nuestro interior. Renaciendo, así, en nuestra propia realidad externa. Deslízate. El camino hacia el despertar de la consciencia. Investiga, edúcate, actúa. Bienvenidos a mi mundo. Sócrates. Namasté a los seres de luz.